Capítulo 436. Qué conmovedor. 1. Debido a su larga historia, el reino de Rohan tenía muchos palacios. Ha pasado un tiempo desde que tantos nobles se han reunido. Uno de los palacios que solo se usaba cuando había problemas importantes que impactaban a todo el reino estaba actualmente decorado lujosamente y dando la bienvenida a la gente. La gente estaba ocupada charlando en esta sala que era del tamaño de la mayoría de las pequeñas plazas al aire libre. No esperaba que la ceremonia de premiación y la celebración fueran juntas. La mayoría de las personas reunidas aquí eran nobles. Las personas que vestían ropa lujosa pero elegante no podían mezclarse fácilmente con la atmósfera dentro de este deslumbrante salón. Estoy de acuerdo. También escuché que toda la ceremonia de premios se transmitirá a la plaza a través de un dispositivo de comunicación por vídeo. Sí, Su Alteza el Príncipe Heredero dijo que quería compartir este día alegre y glorioso con los ciudadanos. La ceremonia de premiación después de la guerra. Era algo que el reino de Rohan del año pasado, que había estado en paz durante mucho tiempo, no podría haber imaginado. Además, nadie esperaba que la sofocante ceremonia de premiación terminara siendo más relajada al tener la celebración junto a ella. Todo esto fue fuertemente impulsado por el príncipe heredero Alberu Crossman. Escuché que la plaza también estaba decorada como lo hacen para un festival. Eso es correcto. Escuché que la corona abrió sus reservas para pagarlo. El príncipe heredero no solo tenía este salón, sino la plaza donde la gente podía ver la ceremonia de premios decorada lujosamente para la ocasión. También hubo carpas repartiendo comida gratis por toda la plaza, dejando a los ciudadanos disfrutar como si se tratara de una fiesta. F***CK. Sin embargo, la mayoría de los nobles no parecían felices. Padre. Lo sé, soy consciente. El vizconde que juró suspiró ante el comentario de su hijo antes de calmarse. Sus ojos recorrieron el pasillo. Hay mucha gente aquí. El príncipe heredero había pedido que asistieran tantos nobles como fuera posible. Esa fue la razón por la que la mayoría de los nobles vinieron a la capital con sus familias. Por supuesto, podrían haberse negado a participar. Pero ¿quién haría eso? Cualquier patriarca de una casa, bueno, cualquier noble con cerebro elegiría asistir. Muchos nobles suspiraban por el salón. Hacían todo lo posible por sonreír, pero muchos de ellos sonreían con la boca mientras exploraban el pasillo con los ojos. Ahora será un gran dolor de cabeza. El vizconde se inclinó rápidamente después de escuchar una voz. Conde, Nim. No hay necesidad de tales saludos. El conde, que rechazó el respetuoso saludo del vizconde, se paró junto a él y empezó a susurrar. La mayoría de los nobles de la región noreste están aquí. El vizconde asintió con la cabeza con una expresión rígida en su rostro. Sí, señor, la mayoría de ellos están aquí. El conde y el vizconde. Los dos eran parte de la facción central de los nobles centrada en la capital del reino de Rohan, que estaba dirigida por el duque Orsena. Marqués Stan de la región noroeste. Marqués Aylan de la región sureste. El duque Orsena de la región central. El duque Yerre de la región suroeste. Estas eran las 4 facciones que habían liderado la sociedad de nobles del reino de Rohan hasta ahora. Estaban aquí para presenciar la creación de otra facción, una nueva facción muy fuerte. La casa Ubar está aquí. El conde pudo ver a la matriarca, la vizcondesa Ubar del territorio de Ubar, la ubicación de la base naval más grande del reino de Rohan. La matriarca, que estaba con su esposo y su sucesor, Amiru Ubar, estaba charlando tranquilamente con los nobles de otras regiones del noreste. Vizconde Cheter y conde Wilsman. La vizcondesa Ubar, el vizconde Cheter y el conde Wilsman eran el núcleo de los nobles de la región noreste. Todavía no están aquí. El conde asintió ante el susurro del vizconde. Sí, las personas más importantes aún no están aquí. Marqués Stan, Marqués Aylan, duque Yerre y duque Orsena. Los líderes de las 4 facciones y los únicos duques y marqués del reino de Rohan estaban aquí, pero la mayoría de los nobles seguían esperando a alguien.
Incluso los duques y los marqueses esperaban a alguien. Esa fue la razón por la que estuvieron todos aquí antes de la hora prevista. Comillas. Es algo así como los personajes principales llegan tarde. El conde suspiró antes de escuchar la voz del criado que custodiaba la puerta. Conde Enituse y su familia, ahora entrando. El sirviente gritó de la misma manera que lo había hecho por cada noble que entraba. La música que sonaba cuando entraban los nobles era la misma y ninguno de los caballeros reales que montaban guardia hizo ningún gesto especial. Los otros nobles todavía estaban reunidos en grupos de 3 o 5 también. Sin embargo, todos los nobles miraban hacia el conde Enituse y su familia que entraban por la puerta. Entonces todos sus ojos se abrieron de par en par. Conde de Ruz Enituse. Junto a él estaba la condesa Violan. También había reglas y etiquetas específicas sobre el orden en que entraban los miembros de la familia. El jefe de familia y su cónyuge iban al frente. Detrás de ellos estaría el futuro jefe de familia o el individuo con mayor potencial para ser el futuro jefe de familia. Los que estaban detrás de ellos también entrarían en orden de jerarquía de sucesión. Esto significó que otros pudieron determinar fácilmente la situación actual de la familia y su futuro basándose en la orden de entrada. ¿Por qué? Uno de los nobles que estaban mirando comenzó a hacer una pregunta. Comillas. ¿Por qué está esa persona en el camino de regreso? Conde de Ruz y condesa Violan. Detrás de ellos estaban Basen, luego Lily, y al final. Kale Enituse entró tranquilamente como el último del grupo. Comillas. Ese rumor era cierto. Los nobles que estaban visitando la capital para la celebración habían escuchado un rumor una vez que llegaron. Menor que Kale Enituse no quiere ningún título ni cargo mayor que. Los nobles no habían creído este rumor infundado que se había extendido rápidamente. Había aparecido de repente y era increíble. La gente estaba destinada a desear fama y poder. Pero por alguna razón, la familia Enituse no había respondido a este rumor que se había extendido como la pólvora. Comillas. Algo es extraño. Los nobles sintieron que algo andaba mal. Fue especialmente extraño que los líderes de cada facción estuvieran en silencio allí sin decir nada. ¿Qué se otorga a Kale Enituse? Conservará el joven maestro Kale su título de comandante. No se le está dando el control total sobre las tropas, ¿verdad? Los líderes respondieron que no podían responder ninguna de esas preguntas mientras continuaban reuniéndose a puerta cerrada con los más altos administradores y el príncipe heredero. ¿Qué diablos está pasando? Todos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se concentraron en la casa Enituse. Entonces se dieron cuenta de algo. ¿Por qué no están aquí? Los subordinados, amigos de Kale Enituse, específicamente, no vieron a Choyan ni a Mary con ellos. No deberían haberse unido para enfatizar su influencia. Tenían un mal presentimiento sobre esto. Conde, Nin, ¿crees que es cierto que él también rechazó un cargo en el gobierno? El conde escuchó la pregunta del vizconde, pero negó con la cabeza para decir que no lo sabía. El otro rumor. Menor que Kale Enituse, Choyan y Mary han declinado posiciones gubernamentales. Mayor que ese rumor también se estaba extendiendo rápidamente por la capital. No es bueno si es verdad. El conde no respondió a la emocionada pregunta del vizconde. Definitivamente fue algo bueno. Sería beneficioso para los otros nobles si esos 3 individuos no tomaran ninguna posición. Por supuesto, sería algo triste para los nobles de la región noreste. Por eso sentían que algo andaba mal. ¿Por qué rechazaron esos puestos? ¿Por qué había rumores de que habían rechazado recompensas tan grandes? Esta fue la razón por la que todos los nobles estaban nerviosos. Fue en ese momento. Screech. La puerta se abrió y el criado volvió a gritar. La nigromante Mary, Tasa, la líder de los guerreros de los elfos oscuros, y Sesain, la capitana de la brigada de magos, están entrando ahora. Una mujer con una túnica negra, una mujer morena y un anciano de pelo blanco con una túnica mágica entraron al pasillo. Estas personas eran los nuevos poderes del reino de Rohan.
Los rumores que habían comenzado con la entrada de la casa en Ituse se estaban haciendo más fuertes lentamente. Boom, boom, boom. Sin embargo, esos rumores pronto desaparecieron una vez que escucharon el batir de los tambores. Un noble empezó a murmurar. Comillas. Su Alteza el Príncipe Heredero también está supervisando esto ahora. Luego se inclinó hacia la entrada. Zed Crossman estaba en una villa en las afueras de la capital después de afirmar que no se sentía bien. Entonces solo había una persona que podía supervisar esta ceremonia. Boom, boom, boom. El sirviente gritó a través de los tambores. Su Alteza, el Príncipe Heredero Alberu Crossman, está entrando ahora. Todos los nobles se inclinaron levemente. Y luego lo vieron. ¿Por qué hay dos personas? Alberu Crossman caminaba por la alfombra roja que atravesaba el pasillo mientras se dirigía a la silla en la parte superior de la plataforma más alta dentro del pasillo. Entonces alguien lo siguió. Todos pueden levantar la cabeza. Levantaron la cabeza después de obtener el permiso de Alberu y vieron a la persona parada detrás del príncipe heredero. Uno de los nobles jadeó. El nuevo individuo más fuerte y popular del reino de Rohan. Choi-An, el maestro de la espada más joven. La persona que solía estar detrás de Kale estaba detrás de Alberu hoy. El cabello negro y los ojos negros de Choi-An, además de su elegante uniforme negro, lo hacían lucir como la sombra de Alberu Crossman que lo protegía. ¿Cómo es esa persona? Un plebeyo se atreve a... ¡Qué demonios! El sirviente volvió a gritar cuando todos empezaron a gritar en estado de shock. La ceremonia de premiación comenzará ahora y la alimentación se ha conectado a la plaza. ¡Boom! La puerta se cerró en ese momento. Los nobles pensaron en los ciudadanos que ahora estaban mirando y se tragaron el asombro. Todos hicieron todo lo posible por volver a sus comportamientos nobles y majestuosos. Fue en ese momento. Hoy. Alberu Crossman miró a los nobles mientras estaba parado al pie de la plataforma más alta con la silla mientras comenzaba a hablar. Hoy es una ocasión alegre. Es un día feliz. La forma en que Alberu, el que representaba al rey, trataba a los nobles era amable pero firme. Esa suave sonrisa se dirigió hacia la persona que lo seguía. Es un día aún mejor porque estoy con mi instructor. ¿No es así, instructor, Nim? Los nobles sintieron como si un hechizo de frío los hubiera golpeado. Instructor. ¿De qué está hablando? Los nobles miraban hacia los líderes de sus respectivas facciones o aquellos con altos cargos gubernamentales. Mi asterisco da. Podían ver a sus líderes y compañeros permanecer en silencio. Luego escucharon al maestro de la espada Choi-An responder con calma. Su Alteza, por favor, hable con normalidad. ¿Cómo puedo hacerle eso a mi instructor? Eso es más fácil para mí, Su Alteza. Instructor. Era un cargo que hacía imposible que alguien tuviera un cargo ni ingresara al sector político. Algunos de los nobles más inteligentes tenían miradas de alivio. Sí, no puede tocar mi cuenco si es el instructor del príncipe heredero. No puede favorecer a la familia en Ituse de las regiones de la región noreste si es el instructor. Hacer eso lo haría perder la cara y haría que el príncipe heredero perdiera la cara. Bueno, ahora la familia en Ituse no puede tratar a Choi-An como su subordinado. Alberu comenzó a hablar suavemente con Choi-An nuevamente mientras pensaban rápidamente. Está bien, entonces debería hacer lo que sea más cómodo para mi instructor, Nim. Alberu luego miró a los demás y continuó hablando. No tenía un instructor hasta ahora, pero estoy muy feliz de poder servir al mejor espadachín del continente como mi instructor comenzando este glorioso día. El marqués Aylan de la región sureste y el duque Orsena de la región central apretaron los ojos antes de volver a abrirlos. La popularidad del príncipe heredero y de Choi-An se disparará de nuevo. Algunos nobles sintieron que ya podían escuchar a los ciudadanos animando a Choi-An y al príncipe heredero. La persona que sería rey estaba tomando como instructor a un joven espadachín de nacimiento común. Estaba haciendo esto basándose únicamente en sus habilidades. Ese espadachín también fue uno de los héroes que salvó este reino. Los ciudadanos también lo sabían.
Sabían que convertirse en el instructor de alguien de la familia real significaba que estarían lejos del poder y que solo podrían pasar el resto de sus vidas siendo el instructor de esa persona. Por eso la gente del reino de Rohan siempre respetó al instructor del rey. Además, los ciudadanos admirarían cómo un espadachín tan joven elegiría tal posición de integridad. Además, no era como si los nobles pudieran oponerse a que Choyan se convirtiera en el instructor de Alberu. Todo lo que se dijo fue transmitido en vivo, y era mejor poner a Choyan en un lugar donde nadie pudiera tocarlo si no podían acercarlo a su lado. Bien, entonces, relajémonos todos y disfrutemos de este maravilloso día. El príncipe heredero habló tranquilamente con una expresión relajada. No parecía alguien que acabara de arrojarles una bomba. La gente aquí y la gente que ve esto en la plaza, estoy seguro de que todos se sorprendieron por la repentina presentación de mi instructor. Sin embargo, luego continuó en tono serio. Solo habrá cosas felices y no cosas impactantes de aquí en adelante, así que espero que todos puedan disfrutar de este momento. Superamos con éxito una prueba y hoy es el día en que mostramos nuestra gratitud a aquellos que tomaron la iniciativa para ayudarnos a superar esa prueba. Los nobles se sintieron aliviados. El príncipe heredero Alberu se dirigió a la silla en la plataforma como si nada hubiera pasado mientras Choyan se movía sigilosamente hacia la esquina del pasillo. Parece que su Alteza quería separar a Choyan y Kale también. Algunos de los nobles comenzaron a sonreír después de ver a Choyan encerrarse en una esquina. Uno de los administradores le entregó a Alberu un documento envuelto en una lujosa tela una vez que se sentó. Alberu tomó el documento. El documento en el interior debe tener detalles sobre la ceremonia de premiación. Alberu tiró inmediatamente del hilo que ataba la tela. La ropa se deshizo para revelar el papel de adentro. El administrador que estaba viendo esto inmediatamente comenzó a hablar. Ahora comenzaremos la ceremonia de premiación para las personas que lograron grandes victorias en la batalla del territorio en Ituse, la batalla en las costas del noreste, así como las batallas en el reino de Caro y la garganta de la muerte. Espera. El administrador miró hacia la persona que lo interrumpió. Screech. Alberu Crossman detuvo al administrador antes de levantarse de su silla. Los detalles de la entrega de premios estaban en su mano. Los nobles miraron hacia él después de ver su acción inesperada mientras Alberu miraba hacia los nobles y el dispositivo de videocomunicación que estaba conectado con la plaza mientras comenzaba a hablar. Tuve que tomar una decisión que personalmente no pude aceptar esta vez. Kale, que estaba actuando relajado, miró hacia la plataforma. Kale hizo contacto visual con Alberu en ese momento. Sonreír. Alberu le dedicó una breve sonrisa a Kale. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto? Kale lentamente comenzó a sentirse nervioso. Lo habían planeado para hoy. Kale, estableceré el ambiente y luego te presentaré. Así que juega conmigo. Alteza, no le dará mucha importancia, ¿verdad? Sí, no lo haré. Incluso te diré qué decir. Entonces solo tienes que decir eso, así será simple, ¿verdad? No me harás decir nada raro, ¿verdad? Te diré lo que es ahora mismo, y no tienes que decirlo si crees que es extraño. Eso está bien, supongo. Bueno, también hablé con el conde de Ruz y la condesa antes de darme una respuesta a mi sugerencia. No estaba demasiado preocupado porque Alberu ya se lo había prometido, sin embargo. Humano, el príncipe heredero está sonriendo extrañamente. Lo que sea. Kael decidió dejar de pensar en eso. Alberu había seguido hablando mientras Kale pensaba. La persona cuyo nombre debería estar en la parte superior de esta lista. Eliminé su nombre, ¿qué? Los nobles empezaron a susurrar entre ellos. Algunos miraron hacia Kale, la persona cuyo nombre debe estar en la parte superior de la lista. Era obvio de quién estaba hablando. Kale en Ituse, decidí no darte ningún puesto o título. Alberu pudo escuchar los susurros de los nobles y sintió como si pudiera sentir el impacto de los ciudadanos en la plaza. Sintió la atmósfera cambiante mientras bajaba de la plataforma. Luego caminó entre las masas divididas mientras se acercaba a una persona. Kale en Ituse, ¿qué opinas?
¿Estás satisfecho con esto? Kale miró hacia Alberu que sonreía frente a él. Luego dijo lo que habían discutido anteriormente. No fue muy largo y encajaba bien en esta situación. Su Alteza, estoy satisfecho. Espero que este honor se pueda compartir con los muchos soldados y otros que sufrieron más que yo durante las batallas. Estoy satisfecho con el hecho de que logramos pasar con seguridad esos días difíciles. No necesito nada para eso. Pequeños jadeos se escucharon alrededor del pasillo. El rumor era cierto. Kale Enituse realmente no recibiría ningún cargo o título. Eso era lo que él mismo quería. Además, quería que sus recompensas se compartieran con otros. Está hablando en serio. No está planeando algo astutamente en secreto, ¿verdad? Comillas. Si quiere decir lo que dice, entonces es increíble. Realmente es un héroe. Muchos pensamientos diferentes llenaron el salón. Kale luego dijo algo que respondió a todas esas preguntas. Solo oro por la paz y la prosperidad del reino de Rohan. Kale miró a su alrededor y sintió la atmósfera en la habitación antes de mirar hacia Alberu. Luego agregó algo que no habían discutido de antemano. Su Alteza, soy solo una persona pequeña que desea vivir una vida tranquila en un mundo pacífico. Esto debería ser suficiente para que nadie mencione haberme dado un título, ¿verdad? Kale no notó las miradas que lo miraban como un sabio que se separó del mundo material mientras procesaba sus pensamientos mientras miraba a los nobles silenciosos. Fue en ese momento. Alberu agarró de repente la mano de Kale. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No debería volver con los demás de la lista ya que mi parte ha terminado. Cuando Kale se puso nervioso al lidiar con esta situación, no lo habían discutido con anticipación. Alberu tenía una mirada de admiración y puso una sonrisa brillante pero desgarradora cuando comenzó a hablar. Kale, estoy realmente muy orgulloso de ti. El príncipe heredero estaba usando un tono tan relajado hacia Kale en un escenario oficial, pero nadie tuvo tiempo de darse cuenta de eso. Estoy muy feliz de tener un hermano menor tan precioso como tú. Hermano menor, un precioso hermano menor en eso. Los nobles jadearon en silencio después de escuchar el comentario de Alberu mientras los duques, marqueses y los funcionarios de más alto rango mostraban su resignación ante lo que cada uno sabía. Pensé que no iba a hacer un gran escándalo. ¿No es esto demasiado exagerado? Kale también estaba jadeando en silencio mientras miraba hacia Alberu, pero Alberu se quedó allí mirando profundamente conmovido. Probablemente no haya nadie en el mundo que sea recto y no tenga la codicia como mi hermano menor. ¿Qué tontería es esta? ¿De quién está hablando yo? Está diciendo que soy así. El príncipe heredero puede estar loco, pero al menos sabe que eres una buena persona, humano. El príncipe heredero también es una buena persona. No solo digo eso solo porque me dio muchas galletas. Kale se sorprendió. Mantuvo la boca cerrada mientras miraba la expresión satisfecha de Alberu profundamente conmovido, así como su padre Deruz y su madre Violan, quienes asentían con la cabeza. También pudo ver una rara sonrisa en el rostro de Choyan. Hermano menor, deseo escuchar tu voz en este momento profundamente conmovedor. No me llamarás Yung en voz alta. Kale comenzó a pensar mientras miraba a Alberu, quien fue más allá de ir por la borda y ahora parecía estar representando una obra en la que dos hermanos se habían reunido después de estar separados durante unos 100 años. Esto me está volviendo loco. Capítulo 437. Qué conmovedor. 2. Humano. ¿Por qué el príncipe heredero actúa así? Está siendo raro. Correcto. Raon, tú también crees que él está siendo raro, ¿verdad? Kale estuvo de acuerdo con la declaración de Raon y comenzó a suspirar internamente. Tenía que seguir el juego con este acto exagerado que estaba realizando el príncipe heredero. Kale se apartó de Alberu que lo miraba con una expresión conmovida pero una mirada traviesa y miró a su alrededor. Algunos nobles estaban tan sorprendidos como Kale. No fueron los únicos que se sorprendieron.
Los músicos habían dejado de tocar sus instrumentos y miraban a Kale y Alberu mientras los caballeros de guardia, así como los sirvientes que se movían por el salón, los miraban con expresiones de asombro también. Por supuesto, el marqués Taylor Stan y el duque Yerre, los respectivos jefes de familia, miraban con grandes sonrisas en sus rostros. El marqués Aylan y el duque Orsena, por otro lado, parecían sombríos. Esto no está bien. El rostro de Kale se llenó de incomodidad después de mirar alrededor del pasillo y detenerse en algún lugar. Era el dispositivo de comunicación por vídeo el que vibraba y brillaba. Todo lo que estaba sucediendo aquí se estaba transmitiendo en vivo en la plaza de la capital del reino de Rohan. Los extranjeros que estaban mezclados con los ciudadanos y observando lo habrían visto también. La noticia de lo que acaba de suceder pronto se esparcirá por todo el continente occidental. ¡Maldición! Kale puso una sonrisa incómoda mientras respondía a Alberu. Por supuesto, trató de apartarse de la mano que sostenía Alberu. Su Alteza, parece que todo el mundo está conmocionado. Alberu, quien puso una expresión de asombro como si acabara de darse cuenta, miró a su alrededor antes de comenzar a hablar. Hace unos días Kale Enituse y yo decidimos convertirnos en hermanos jurados. Puedo ser parte de la familia real y Kale Enituse es parte de la casa de un conde, por lo que no somos hermanos de sangre. Sin embargo, me conmovió que Kale se preocupara solo por el reino y la paz que le pedí que fuera mi hermano jurado. Estas palabras salieron volando de la boca de Alberu sin dudarlo. Era apropiado para su lengua simplista. Los nobles que miraban no pudieron ocultar sus caóticos pensamientos. ¿Quién iba a creer eso? Nadie creyó la declaración de Alberu sobre cómo le pidió a Kale que fuera su hermano juramentado porque estaba conmovido. Como si el príncipe heredero fuera ese tipo de persona. Alberu Crossman podría estar riendo en este momento, pero era la persona más completa que conocían. Una persona así se siente conmovida. Paz. Esas palabras no eran graciosas ni le convenían. Las mentes de los nobles empezaron a complicarse. Kale Enituse es el hermano menor jurado del futuro rey. Nos apresuramos demasiado para alegrarnos de haber sacado a Choyan del camino. El príncipe heredero no tiene parientes maternos. Pero si la familia Enituse en rápido crecimiento y los nobles de la región noreste se convirtieran en el respaldo del príncipe heredero. El príncipe heredero Alberu ya tenía poder y tropas que ni siquiera el rey podía desear fácilmente, por lo que los nobles estaban todos agachados de miedo. Este fue especialmente el caso de los nobles de las facciones central y sureste que no estaban en buenos términos con el príncipe heredero. Sin embargo, había algo en lo que confiaban. Un rey no podría sobrevivir solo. Alberu, que se convertiría en rey en el futuro, no tenía parientes consanguíneos, ni vínculos con la ciudad natal ni vínculos escolares. Por eso los nobles se inclinaban ahora mientras esperaban que sus propios poderes eventualmente crecieran en el futuro. Pero ahora, Alberu Crossman tenía al maestro de espada más joven en sus vínculos escolares y Kale Enituse como su hermano jurado. ¡Qué humano más aterrador! Algunos de los nobles que eran más rápidos en procesar las cosas miraron hacia Alberu con miedo. Tenían miedo de la capacidad del príncipe heredero para atar a los héroes no solo del reino de Rohan sino de todo el continente occidental a su lado. También tenían miedo de cómo podía calcular fríamente y dar a esos dos héroes posiciones que eran solo para mostrar y no tenían poder real. Un noble solo podía mirar a Alberu Crossman y esta situación con miedo en sus ojos. Podía verlo. Podía ver el poder y la influencia de Alberu Crossman que se habían vuelto aún más fuertes. Luego miró hacia Kale y Choyan con lástima. Como pensador rápido, tenía una mentalidad diferente sobre las dos personas que ahora eran el hermano jurado e instructor del futuro rey que los otros nobles que los miraban con admiración y envidia. Se enamoraron de la dulce charla del príncipe heredero. Instructor y hermano jurado. Estado que vino sin poder alguno. El noble pudo ver al príncipe heredero que debió de influir en ellos diciendo que se trataba de puestos honorables y a los dos jóvenes inexpertos que cayeron en esa estafa.
Supongo que estaban borrachos en esta obra de héroe porque todavía son jóvenes y terminaron cayendo en estas posiciones que solo son importantes de nombre. El noble miró a Kale y Choyan con lástima mientras pensaba que el príncipe heredero daba miedo. También confirmó algo en su mente. Ya no tenemos que preocuparnos por Choyan. Pero esto es solo el comienzo para Kale Nituse. No podemos permitir que ese bastardo obtenga un puesto en el gobierno. Siempre haría cosas para apoyar al príncipe heredero. El noble estaba pensando que ningún puesto o título podía ir a Kale, sin importar los logros que tuviera en el futuro. Esto era algo en lo que la mayoría de los nobles también estaban pensando. Comillas. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que Kale Nituse tenga el menor poder posible. Necesitaban hacerlo para que él no pudiera ganar poder en esta arena política, en esta batalla por el poder. Si no podían obstaculizar a la familia del conde Nituse, al menos tenían que bloquear a Kale. Esta determinación comenzó a extenderse por los nobles. Una persona comenzó a hablar tranquilamente como si no notara la atmósfera en absoluto. Kale, me decepcionó mucho sacarte de esta lista, pero estoy muy feliz de continuar como hermanos jurados de aquí en adelante. ¿No estás de acuerdo? Solo había un pensamiento en la mente de Kale mientras escuchaba a Alberu. ¿Cuánto tiempo va a alargar esto? Desafortunadamente, Kale tuvo que seguirle el juego. Una sonrisa apareció en su rostro por primera vez hoy. Esa sonrisa parecía bastante inocente, a diferencia de su rostro cansado. Una voz brillante respondió modestamente como si se sintiera honrado. Yo también estoy feliz, Jung Nim. Esa actitud modesta y de apariencia ligeramente inocente hizo que los nobles comenzaran a pensar. Él es realmente un héroe inocente. Está siendo usado por el príncipe heredero. Comillas. Parece que Kale Nituse es alguien que realmente desea ser un héroe, a diferencia de lo que pensé originalmente. El campo político va a fluir en una dirección extraña a partir de ahora. Kale lentamente dio un paso atrás y apartó la mano mientras decía eso. SHHH. Alberu soltó su mano sin ninguna objeción y Kale finalmente pudo sonreír aliviado. Soy libre. Su papel ahora estaba terminado. Kale estaba pensando que ahora podía relajarse y disfrutar de la celebración. Kale se sintió aún más relajado después de mirar a su alrededor y ver que los nobles estaban más tranquilos que antes. Jung Nim. Escuchó el susurro de Basen en ese momento. Kale volvió la cabeza después de escuchar la voz tranquila. Lo decías en serio cuando dijiste que querías vivir una vida tranquila, ¿verdad? Sí. Ya veo. Basen, que había estado haciendo todo lo posible por estudiar política, se dio cuenta de que su hermano era un alma inocente. Era inteligente pero sacrificado e inocente. Basen encontró otra razón por la que necesitaba proteger a su hermano. Tal vez pueda soñar con la paz mundial y vivir una vida tranquila lejos de la política y el poder porque es una persona tan inocente. Basen miró en silencio a Kale con una mirada suave mientras Kale se frotaba lentamente el estómago con la palma de la mano. Humano. Hay chocolate saliendo de ese pastel de allí. ¿Qué tipo de pastel increíble es ese? Yo sé, ¿verdad? Él estaba hambriento. Después de ser sorprendido por el príncipe heredero Alberu, Kale ahora se quedó con hambre. Esperaba que la ceremonia de premiación terminara rápidamente mientras estaba allí con una expresión en blanco en su rostro. Su expresión no muestra codicia en absoluto. Me pregunto si es real. Los nobles continuaron mirando hacia él, pero a Kale, que estaba molesto, no le importaba en absoluto. Entonces reanudaremos la ceremonia de premiación. Alberu había regresado a su asiento y el administrador miró hacia él antes de reanudar la ceremonia de premiación. Compartiremos los méritos de cada persona y sus recompensas. Los méritos y el destinatario serán anunciados por mí, mientras que Su Alteza el Príncipe Heredero entregará personalmente la recompensa a cada individuo. El administrador comenzó a anunciar a cada destinatario en función del peso de sus méritos. Por sus méritos en la batalla en el desfiladero de la muerte como representantes del reino de Rohan.
Miembros generales de la brigada de magos Kepai, Conejo, Rabbit, Mebu. La gente subió a la plataforma una a una y Alberu les estrechó la mano a cada uno mientras les entregaba sus recompensas. Gracias. De ningún modo, Su Alteza, acabo de hacer lo que tenía que hacer. Todos respondieron enérgicamente a Alberu, quien les agarró las manos con fuerza y les dio las gracias, y fue un espectáculo satisfactorio para todos. Esa satisfacción siguió aumentando a medida que avanzaba la ceremonia. ¡Wow! Aunque la puerta del salón estaba cerrada, sentían como si pudieran escuchar los vítores de los ciudadanos desde la lejana plaza. Sin embargo, los nobles estaban nerviosos. Sus corazones lentamente comenzaron a latir cada vez más rápido. El administrador empezó a hablar en ese momento. Por participar como representantes del reino de Rohan en la batalla naval del reino de Caro, derrotar a los guerreros enloquecidos del enemigo y tener el mayor impacto en la limpieza del maná muerto. Finalmente estaba comenzando. Las nuevas fuerzas comenzaban a surgir. Los guerreros elfos oscuros con Tasa como su representante. La mujer que le recordaba a la gente a una perla negra se dirigió hacia la plataforma donde estaba parado el príncipe heredero. Alberu miró a su tía Tasa desde uno de los escalones. Las dos personas sonrieron de una manera que solo el otro entendería. Alberu empezó a hablar. Tasa, la representante de los elfos oscuros que se convertirá en una de las nuevas fuerzas del reino de Rohan. Te otorgo el título de vizcondesa. Comillas. Algunos de los nobles jadearon. Este fue el primer título que se otorgó hoy. El príncipe heredero realmente está tratando de atraer a los elfos oscuros al reino. No vio lo que pasó con el Imperio Mogoru. Esa raza vulgar es noble. Las quejas de los nobles comenzaron a aparecer lentamente en sus rostros. Alberu tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras continuaba hablando con Tasa. Sin embargo, este título es un título no hereditario y no se otorgará ningún territorio. Un título no hereditario. Una vizcondesa sin territorio. Las crecientes quejas en los rostros de los nobles se estancaron ligeramente. Entonces se dieron cuenta de por qué los líderes de sus respectivas facciones permanecían callados. Es solo para mostrar. Se dieron cuenta de que Alberu también dibujaba a los elfos oscuros con un título solo para mostrar. Sin embargo, los pensamientos internos de Alberu eran diferentes. Miró a los ojos de su tía, que lo había criado como si fuera su propio hijo, y tomó una firme resolución que no podía compartir abiertamente con los nobles y los ciudadanos. Este es solo el comienzo. La próxima vez definitivamente haré que los elfos oscuros tengan tierras donde puedan vivir libremente bajo el sol. Prepararía un título hereditario con un gran territorio. Tasa sonrió gentilmente como si entendiera lo que estaba pensando su sobrino. Muchas gracias, Su Alteza, oramos por la paz en el reino de Rohan. El elfo oscuro dio una breve respuesta antes de alejarse. Sin embargo, los nobles no pudieron mantener la calma luego de escuchar las siguientes proclamas. Un grupo de nobles había comenzado a moverse. El territorio del vizconde Cheter no tendrá que pagar impuestos durante 3 años y el joven patriarca Gilbert Cheter recibe el cargo de capitán del Departamento de Adquisiciones Navales por sus logros. La recompensa para la casa del vizconde Cheter de la región noreste y el nuevo puesto para el joven patriarca. Amiru Ubar y Eric Wilsman recibirán los puestos más altos entre los asesores en jefe de la base naval como asesor de la izquierda y asesor de la derecha. El joven patriarca de la familia Wilsman de la región noreste y la joven matriarca Amiru de la familia Ubar obtuvieron puestos entre los principales asesores de la base naval. El territorio de la vizcondesa Ubar se conocerá de ahora en adelante como el territorio de la condesa Ubar. La vizcondesa Ubar, que gobernaba el territorio con la base naval más grande, se convirtió en la condesa Ubar. Los otros nobles de la región noreste que participaron en la guerra también recibieron todo tipo de recompensas y posiciones. Hubo un número especialmente elevado de cargos gubernamentales. Estaba en un nivel similar a las otras 4 facciones que han dominado la sociedad de los nobles y las posiciones gubernamentales. Cualquiera podría ver que se estaba creando una nueva facción. La cabeza.
El reino de Rohan tendría una nueva facción fuerte si hubiera un líder que liderara a los nobles del noreste. Incluso podría ser la facción más fuerte del actual reino de Rohan. Nadie se atrevió a abrir la boca. Tomaré el relevo desde aquí. Sin embargo, el príncipe heredero no les dio un momento para aclarar sus mentes. Hay 3 personas que más contribuyeron a las 2 batallas dentro del reino de Rohan en el territorio de Enituse y en las costas del noreste. 3 personas. Los nobles jadearon. Los ojos de los ciudadanos en la plaza se llenaron de anticipación. Este era el momento que todos habían estado esperando. También fueron como representantes del reino Rohan para registrar los mayores logros en la batalla en el reino Caro y la batalla en el desfiladero de la muerte del reino Brek, siendo el núcleo del reino Rohan para salvar al continente occidental de la Alianza Indomable. Además, actualmente se defienden de guerras y otros peligros en todo el continente occidental, héroes que solo desean la paz y la prosperidad del mundo. Todos estos fueron logros importantes. Tales logros meritorios no se habían visto en casi 100 años. Estas 3 personas son Meri, Choyan y Kale Enituse. Los nobles cerraron los ojos con fuerza. Son genios y héroes de los que hubiéramos tenido la suerte de que solo apareciera uno a la vez. Estos héroes son los únicos a lo largo de la historia del reino de Rohan que han logrado tales logros. Tanto el calor de la pasión como el aire frío llenaron el salón. Todos han rechazado títulos y cargos gubernamentales. Los rumores habían sido ciertos. Los nobles asintieron con la cabeza después de escuchar que Meri también los había rechazado. Alberu los miró, no había usado la palabra recompensa. Su Alteza, tanto Meri como Choyan dijeron que tienen algo que les gustaría. ¿Es eso así? Sí señor, por favor conceda sus peticiones. Bien, ¿qué pasa contigo? Una placa dorada, por favor. Me estás volviendo loco. Aunque Choyan y Meri no querían títulos ni posiciones, había algo que querían cada uno. Alberu accedió felizmente a sus peticiones. Decidí escuchar sus solicitudes. Los nobles soltaron suspiros de alivio después de escuchar la tranquila declaración de Alberu. Los 3 no podrían desear lo que es nuestro. Como tenían ese pensamiento. Sin embargo, llegué a la conclusión de que esto sentaría un precedente terrible para el futuro. Un precedente terrible. Los ojos de los nobles se abrieron de par en par. Son personas que sacrificaron sus cuerpos y mentes por todos nosotros. Pero darles solo un agradecimiento verbal sin darles nada más. Yo, Alberu Crossman, no deseo tal cosa. Estos eran sus sentimientos honestos. Valoro y aprecio la vida de todas las personas que trabajan en beneficio de nuestro reino de Rohan, así como de los ciudadanos que miran a través del dispositivo de comunicación por vídeo en este momento. Por eso deseo recompensarlos. Recompensarlos cuando lo rechazaron. Creí que entendía lo que querían. Alberu se puso de pie y continuó hablando mientras los nobles comenzaban a caer en un estado de caos. Y esas 3 personas aceptaron mi deseo. Su mirada se dirigió hacia un lugar en el pasillo. El hogar con el que los 3 están asociados en este momento. Alguien dejó escapar un sonido que fue un suspiro de apreciación o un suspiro. La familia que representó al reino de Rohan en la batalla y logró una victoria abrumadora contra la Alianza Indomable, la familia que ofreció una cantidad significativa de tropas para la batalla en las costas del noreste y también logró una victoria abrumadora. La voz de Alberu comenzó a sonar lentamente. La familia de la que fácilmente podríamos decir que protegieron el reino de Rohan por su cuenta. Una persona hizo contacto visual con Alberu. Deruz Enituse. El conde Deruz inclinó lentamente la cabeza. Sí, Su Alteza. Mientras levantaba lentamente la cabeza y hacía contacto visual con Alberu. En el momento en que los otros nobles jadearon y esperaron nerviosamente lo que vendría. Alberu empezó a hablar. El reino de Rohan tiene la casa de otro duque a partir de hoy. Se escucharon jadeos en todo el pasillo. Se preguntaban si sucedería, pero él realmente le había otorgado el título de duque y no de marqués. Los nobles parecían asombrados. Alberu continuó hablando tranquilamente hacia Deruz a pesar de sus reacciones. ¿Qué piensas?
Sin embargo, sus ojos estaban mirando a los nobles dentro del salón. Los nobles evitaron su mirada fría y cruel. Algunos de ellos pensaron que esto estaba mal. Querían decir eso en voz alta. Screech. Los criados abrieron la puerta y las ventanas del salón en ese momento. ¡Guau, guau! Podían escuchar claramente los vítores de los ciudadanos desde la lejana plaza. Estaban vitoreando de alegría y felicidad. Comillas. Debe ser por eso que transmitió la ceremonia a la plaza. Usó a Choyan, Mary y Kale Enituse como cebo para convertir la casa Enituse en la casa de un duque. La desesperación llenó los rostros de la mayoría de los nobles. Por otro lado, las expresiones en los rostros de los nobles de la región noreste y de aquellos que tenían relaciones positivas con ellos fueron brillantes. Nos consiguió bien. Comillas. El príncipe heredero convirtió a la casa Enituse en su respaldo. Los nobles miraron a su alrededor con la cabeza gacha. ¡Wow! Los vítores felices continuaron fluyendo por el pasillo. Hoy era el día en que el futuro rey del reino de Rohan había ganado un instructor y un hermano jurado. También fue el día en que nació la casa de un nuevo duque en el reino de Rohan. Era la casa del duque Enituse. Esta noticia se extendió rápidamente a los reinos cercanos. También llegó a los oídos de la Estrella Blanca. Humano, tengo hambre. Kale se frotaba el estómago y pensaba para sí mismo incluso durante este tiempo. Puedo vivir como la basura de la familia de un duque, no, el vago de la familia de un duque ahora. Eso suena genial. Fue el mejor trabajo del mundo. Capítulo 438. Qué conmovedor 3. Ahora terminaremos la ceremonia de premiación. La banda comenzó a tocar después de que Alberu Crossman le hizo una seña al administrador. El príncipe heredero miró hacia el dispositivo de comunicación por vídeo y los nobles mientras continuaba hablando. Hoy es un día alegre, espero que la gente en la plaza y la gente en este salón realmente disfruten este momento. Los nobles que tenían la cabeza inclinada evitaron la mirada de Alberu como si no encontraran palabras. Disfrutar, ¿de verdad disfrutas? ¿Cree que es posible? Esto es malo. Se estaba reproduciendo una canción alegre y optimista, pero la atmósfera dentro del salón era extrañamente tranquila. Estoy seguro de que ninguno de ustedes podrá disfrutar plenamente si estoy aquí, así que me iré. El príncipe heredero les dijo a los nobles que se relajaran mientras se dirigía hacia la entrada del salón. Todos intentaron concentrarse en él y sacarlo, pero Alberu rechazó todas estas ofertas. Sin embargo, los nobles no pudieron relajarse. Había una persona que se quedó detrás de Alberu cuando se fue. La persona que se movía como una sombra como si fuera natural comenzó a caminar junto al príncipe heredero después de ver a Alberu hacerle un gesto para que se adelantara. Si el príncipe heredero le permitía caminar junto a él, eso significaba que los dos estaban muy unidos y que el príncipe heredero lo respetaba. Comillas. Choyan es esa persona. Un noble comenzó a fruncir el ceño después de mirar hacia el príncipe heredero y Choyan junto a él. El príncipe heredero estaba parado cerca y charlando con Choyan, quien de ahora en adelante sería conocido como su instructor. Sin embargo, los nobles no pudieron escuchar su conversación ya que la música continuó incluso después de que el príncipe heredero se fue. Marqués Ailan, líder de la facción de nobles de la región sureste del reino de Rohan. También estaba mirando al príncipe heredero y a Choyan. Uno de los condes de su facción se acercó y preguntó en tono serio. Comillas. Esos dos señores parecen muy cercanos. Choyan ahora había alcanzado un estado en el que los nobles se dirigían a él como, señor. El marqués Ailan pudo ver la sonrisa relajada de Alberu y la sonrisa tranquila pero débil de Choyan. Realmente parecían cercanos. Marqués, Nim, está realmente bien dejar que las cosas sean así. El marqués parpadeó lentamente después de escuchar la pregunta del conde. No estuvo bien. ¿Cómo podía estar bien cuando el marqués Ailan no había recibido nada de los resultados de esta guerra? Comillas. Pero no tengo la justificación para oponerme.
El marqués Aylan de la región sureste y el duque Orsena de la región central iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitar que la familia Enituse pasara de ser la casa de un conde a la de un duque. Comillas. El marqués Stan y el duque Yerre ya estaban del lado del conde Enituse. No fue una pelea entre el príncipe heredero y los duques y el marqués, realmente fue una batalla de 3 contra 2. No, incluso podría llamarse un conflicto entre los hogares Enituse y los hogares Aylan y Orsena. Y habían perdido. El marqués Aylan miró hacia el duque Orsena, quien no pudo ocultar su decepción al recordar lo que el príncipe heredero Alberu le había dicho sigilosamente. Marqués Aylan, ¿quieres perderte algo más grande porque querías proteger tu poder en este insignificante reino de Rohan? La persona que se convertiría en el próximo rey había llamado al poder dentro del reino de Rohan como insignificante. ¿Estás al tanto de las noticias que se difunden a través de la Alianza Indomable, el Imperio Mogoru, el Reino de Karo, el Reino de Break y el continente oriental, verdad? No estás. El marqués Aylan había oído hablar de las historias que se extendían por el continente occidental. Había un titiritero oculto detrás de todo lo que había sucedido este año en el continente occidental, y esa persona estaba tratando de lanzar al continente occidental al caos mientras Kale Enituse se movía para detenerlo. Tienes los ojos cerrados, los oídos cerrados y vives sin pensamientos. El marqués Aylan recordó la fría mirada que lo había mirado. Esos ojos le habían dicho algo. Pensar con claridad. Kale Enituse no está solo. Él ya tiene su propia facción que ni tú ni yo podemos tener. Aceptar la realidad. La casa Enituse, no, Kale Enituse parece simplemente el joven maestro de la casa de un conde. Si quieres arriesgar todo para proteger este insignificante poder, quédate callado. No eres una persona inteligente. El marqués Aylan, a quien el príncipe heredero había llamado inteligente, se dio cuenta de que Kale Enituse era ahora alguien sobre quien no podía hacer nada con sus poderes. Por supuesto, sería posible si todos los nobles trabajaran juntos para reprimir a Kale Enituse. Pero eso podría hacer que Kale Enituse se fuera a otra parte. Comillas. No podemos perderlo. No podían dejar que eso sucediera. Marqués, Nim, no es nada. Sacudió la cabeza mientras decía que no era nada para el conde mientras miraba la amistosa conversación de Choyan y Alberu. Había mucha gente mirándolos, uno de ellos fue Kale. Cuando se acercaron tanto, Choyan y Alberu parecían cercanos sin importar cuántas veces mirara. Humano. Choyan no parece estar actuando. Es insoportable cuando Choyan actúa. Exactamente. Kale decidió que los dos resolverían las cosas y se alejó. Choyan y Alberu estaban charlando tranquilamente en ese momento. Instructor, Nim, ¿no deberías disfrutar de la celebración también? ¿No debería al menos acompañar a mi estudiante fuera? Alberu sonrió gentilmente y una leve sonrisa apareció en el rostro estoico de Choyan. Instructor. Si Su Alteza. Escuché que mi instructor, Nim, era un actor terrible. Ese parece ser el caso. Alberu sonrió en silencio antes de hacerle una pregunta a Choyan. ¿De verdad estás pensando en tomarme como estudiante? Por favor, tome esta. Choyan sacó un pequeño montón de papeles de su uniforme y se lo entregó a Alberu. ¿Qué? Alberu miró a Choyan confundido mientras Choyan borraba la leve sonrisa de su rostro y respondía con una expresión estoica. Soy excelente enseñando artes de la espada. La sonrisa desapareció del rostro de Alberu y fue reemplazada por incredulidad. Con indiferencia miró a través del montón de papeles. Había imágenes de los conceptos básicos de múltiples artes de espada simples. Choyan parecía haber dibujado personalmente estas imágenes. ¿Realmente me va a enseñar? Realmente estaba planeando ser su instructor de arte con espada. Alberu era alguien que nunca había tenido un instructor en su vida. Lo más cercano que tenía era Tasa, pero ella era de la familia. Alberu escuchó una voz rígida junto a su oído. ¿No deberías al menos saber cómo protegerte? Alberu levantó la vista del periódico y miró a Choyan. Alberu estaba observando detenidamente a Choyan para ver las verdaderas intenciones escondidas detrás de esas palabras.
Alberu observó por un rato antes de empezar a reír. Instructor, Nim, en realidad soy bastante bueno con la espada. No es tan bueno como yo, Su Alteza. Por eso me estás pidiendo que aprenda. Es genial aprender, vivir una larga vida sin lastimarse es lo mejor. Alberu se echó a reír a carcajadas. Los nobles a la distancia se enfocaron aún más en Alberu, pero no le importó mientras miraba hacia Choi-an. Parece que personas similares se mueven en grupo. Guardó los papeles en el bolsillo interior de su traje. Está bien, instructor, Nim, quédate atrás y diviértete con mi Dong-saeng. Choi-an se inclinó levemente. El mensaje que me pediste que entregara. Me aseguraré de entregarlo todo. Sí, instructor, Nim, enséñame algunas artes de la espada más tarde. Choi-an y Alberu miraron a los ojos. Alberu tenía una sonrisa brillante cuando empezó a hablar. De verdad. Por supuesto, estudiante, Nim. Choi-an sonrió y Alberu dijo, sorprendentemente eres como nosotros, antes de salir solo del salón de banquetes. Los caballeros y sirvientes apostados afuera comenzaron a seguirlo. Choi-an los vio irse antes de darse la vuelta. Podía ver las miradas de los nobles mirándolo. Juguete, no, es un tesoro. La expresión de Choi-an no cambió en absoluto al ver estas miradas codiciosas que parecían estar mirando un nuevo tesoro. Saludó a Mary Tasa y al capitán de la brigada de magos con los ojos antes de buscar a alguien. Notó que la persona caminaba rápidamente con platos llenos de postres en ambas manos. Choi-an lo siguió en silencio. Asterisco. Humano. Puedo comerme todos estos. Son míos, ¿verdad? Sí. Kale asintió con la cabeza y se dirigió a una terraza en la esquina del segundo piso. Comillas. Kale volvió la cabeza después de escuchar una voz. El noble que estaba extendiendo su mano hacia Kale se cayó en ese momento. ¿Por qué está así? Inconscientemente se acurrucó de miedo después de ver la forma en que Kale lo miraba. Kale estaba emitiendo un aura que dificultaba acercarse a él, lo que hizo que el noble pensara que así se sentiría al mirar los fríos ojos de un dragón. Parecía un holgazán cuando me acercaba. Pero mirar a Kale a los ojos después de acercarse a él hizo que el noble sintiera que se merecía los títulos de joven maestro Silverlight y héroe Silverlight. ¿Qué puedo hacer por ti? No importa. El noble rápidamente retiró su mano y dio un paso atrás después de escuchar la voz fría de Kale que sonaba como si Kale le estuviera apuntando con una daga al cuello. Kale miró hacia otro lado y continuó su camino. Humano, te ves un poco fuerte hoy también. Kale lentamente continuó caminando mientras escuchaba el comentario de Raon y tenía el aura dominante rodeando su cuerpo. El noble finalmente se dio cuenta de que las yemas de sus dedos estaban temblando una vez que Kale se fue antes de finalmente lograr dejar escapar un suspiro relajado. Uno de sus amigos se acercó y lo consoló mientras le palmeaba el hombro. Un héroe es realmente diferente de cerca. Yo sé, ¿verdad? Tanta presencia. Era como una regla. Sin embargo, su orgullo no le permitió decir esas palabras. El otro noble señaló hacia otra parte como para levantar el ánimo. No nos preocupemos por cosas fuera de nuestro control y elijamos los lados a los que podemos acercarnos. Su amigo estaba señalando al conde Enituse, no, al duque Enituse y su familia, así como a los nobles de la región noreste. Estoy diciendo que deberíamos seguir otras vías en lugar de tratar de ganar al héroe Nim y enfrentar su ira. ¿Qué piensas? Suena bien. Los dos nobles se dirigieron hacia los nobles de la región noreste que eran el centro de atención. Los otros nobles estaban ocupados haciendo lo mismo, de modo que ninguno de ellos notó que Mary y Tasa salían lentamente del salón. Solo las personas que miraban la transmisión desde la plaza lo notaron. La mayoría de ellos estaban decepcionados de que Mary y Tasa se fueran tan temprano, pero no le prestaron mucha atención. Comamos y juguemos todo lo que queramos hoy. Así es, Su Alteza el Príncipe Heredero nos dio toda esta comida gratis. Jajaja, este es un gran día. ¿Quién sabía que llegaría un día así? Todos estaban demasiado ocupados disfrutando del momento.
Sin embargo, hubo algunas personas saliendo sigilosamente de la plaza que era el centro de esta celebración. Las dos personas que se cubrían la cara con capuchas se abrieron paso entre la multitud y salieron. Barrow. Una de las personas le susurró a la otra. ¿Qué piensas? Los ojos del rey oso Sayeru debajo de la capucha se dirigieron hacia la estrella blanca cuyo rostro también estaba cubierto por su capucha. No estoy seguro. No estás debatiendo entre la región noroeste del reino de Rohan y el reino de Caro en este momento. La estrella blanca no respondió y Sayeru comenzó a pensar como si no necesitara una respuesta. Rápidamente se apresuraron a ir a la capital del reino de Rohan después de enterarse de cómo se transmitirá la ceremonia de premiación en la plaza. Por supuesto, fue fácil para ellos evitar la atención de los soldados del reino de Rohan. Sayeru organizó sus pensamientos y murmuró para sí mismo. Alguien como Kale Enituse debería saber que haríamos todo lo posible para ver esta transmisión. Pero hizo evidente que estaba en el reino de Rohan. Algo extraño. Comillas. Parece que hizo esto a propósito para que volviéramos nuestra atención hacia el reino de Rohan. Sayeru hizo contacto visual con la estrella blanca en ese momento. La estrella blanca empezó a hablar. La tierra de la muerte. Enviaste al ilusionista a la entrada del desierto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces iremos allí también. Sayeru sonrió cuando preguntó. ¿Por qué? ¿No lo viste? La estrella blanca miró hacia la pantalla de vídeo mientras continuaba hablando. Choyan, el elfo oscuro, el nigromante e incluso Kale. Todos salieron del pasillo, después de engañarnos para que vayamos al reino de Rohan. Probablemente usarán la apertura para dirigirse al reino de Caro y tomar el poder por sí mismos. Sayeru y la estrella blanca pronto desaparecieron de la capital. En el segundo piso del palacio donde se desarrollaba la celebración, en un rincón no visible en el dispositivo de videocomunicación. Sonido metálico. Humano. Parece que alguien está intentando entrar. Raon se limpió rápidamente la crema de chocolate alrededor de la boca con el pañuelo de Kale mientras Kale abría las cortinas de la terraza y abría la puerta. CHHH. Choyan entró por la puerta cuando se abrieron las cortinas. Kale, Nim. Miró hacia Kale y preguntó. ¿Llegará la estrella blanca a la tierra de la muerte? Crunch, crunch. Kale masticó una galleta mientras asentía con la cabeza. Sí. Entonces, nos vamos también. Shriek. Kale se levantó de la silla. Había otras cosas en la mesa de la terraza además de los platos de postre que trajo. Había un mapa de la región noroeste del reino de Rohan, archivos sobre los nobles de la región noroeste y finalmente, una carta del alcalde de los elfos oscuros que Tasa le había entregado con una mirada de urgencia esta mañana. Menor que noticias urgentes, menor que ese tiempo llegará a la tierra de la muerte dentro de 2 días durante 4 días menor que solo lo notamos hoy también. Estoy enviando el mensaje a través de Tasa ya que es urgente. Mayor que ese momento. La razón por la que los elfos oscuros construyeron sus casas debajo de la tierra de la muerte. El maná muerto se levantó como humo 2 veces al año en momentos irregulares en este desierto cubierto de arena negra. La tierra de la muerte estaría cubierta de humo de maná muerto dentro de 2 días. Menor que hemos evacuado a todos los residentes y terminado los preparativos como se discutió, pero seguirá el plan como se discutió. Mayor que. Kale se guardó la carta en el bolsillo después de leer la última oración del alcalde de los elfos oscuros. Menor que como ya sabes, las personas sin el atributo de oscuridad ni siquiera pueden respirar adecuadamente en el desierto durante ese tiempo mayor que. Menor que joven maestro, Nim, podrás luchar. Mayor que. Kale sonrió gentilmente hacia Choyan antes de comenzar a hablar. Vamos a cortar el brazo derecho, right arm de la estrella blanca.